Imagina una urbe levantada sobre 7 colinas, abrazada por el río Tíber y sentada en el centro del Mediterráneo, esa autopista azul de la antigüedad. Esta ubicación le dio a Roma algo más que vistas bonitas, le dio poder. Desde allí salían caminos rectos como flechas, las famosas calzadas, que conectaban puertos, fortalezas y mercados. Todos los caminos conducen a Roma, no es un eslogan, fue un sistema nervioso real. Roma no comenzó siendo un imperio sino una ciudad a orillas del Tíber. Sin embargo, desde esa colina de piedra volcánica, su lengua, sus leyes y sus libros trazaron caminos que todavía recorremos en América Latina. Hoy, como historiadora, te cuento por qué. Roma se ubica en el centro de la península itálica, a unos 25 kilómetros del mar Tirreno, sobre 7 colinas y el río Tíber. Esta geografía fue estratégica porque contaban con un puente natural que conectaba 3 grandes continentes como Europa, África y Asia. También cuentan con un suelo volcánico fértil para la agricultura y colinas que daban defensa natural. Al igual, también tienen y contaban con rutas fluviales y marítimas para el comercio y la expansión. La posición central hizo que Roma fuera un nudo de caminos entre Vía Apia y Vía Aurelia, conectando lo local con lo imperial. Tradicionalmente, Roma pasó por 3 etapas. Primero se dio la monarquía, que se dio entre los siglos VIII y VI a.C., donde hubieron reyes míticos como Rómulo, el cual fue influencia etrusca en religión y urbanismo. Luego vino la república, que se dio en el año 509 al año 27 a.C., el cual se formó el Senado, magistraturas, expansión militar, conflictos sociales entre patricios y plebeyos, figuras como Cicerón y Julio César, aunque este no fue emperador, sino dictador, el cual alteró el equilibrio político. Y luego vino la gran consolidación, se volvió imperio. Y este imperio duró desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Con Octavio Augusto se consolidó el poder unipersonal y la Pax Romana, el cual fue un periodo de estabilidad que favoreció obras políticas, de comercio y artes. Algunos emperadores fueron decisivos por sus impactos duraderos. Tenemos a Augusto, el cual tuvo un gobierno del año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Este reformó el Estado, impulsó la literatura y la moral pública. Nació el siglo de Augusto con Virgilio, Horacio y Ovidio. También tenemos a Nerón, que estuvo desde el año 54 al 68 después de Cristo, que fue polémico, extravagante, símbolo de excesos y crisis. Sirve como contrapunto para entender los límites del poder. Luego vino otro mandatario que fue Trajano, que estuvo del año 98 al año 117 después de Cristo. Este llevó a Roma en su máxima extensión territorial, de Hispania para el mundo. Presentó un auge de infraestructura y administración de provincias. Marco Aurelio, que estuvo desde el año 161 hasta el año 180 después de Cristo, que fue el emperador filósofo estoico en tiempos difíciles, y sus meditaciones iluminan el estoicismo y la ética del deber. Y por último, tuvimos un emperador que se llamó Constantino, el cual estuvo desde el año 306 hasta el año 337 después de Cristo, legalizó el cristianismo, fundó la Constantinopla, abriendo un nuevo capítulo, reorganizó el imperio, transformando el paisaje cultural. Cada uno de ellos dejó huellas, monumentos, reformas, guerras, pero sobre todo una identidad imperial, que organizó territorios y pueblos muy distintos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Roma es tan importante para el mundo? Pues déjame decirte que es importante porque sentó las bases de la vida urbana, el derecho, el urbanismo y la educación en Occidente. Sus avances en ingeniería, organización estatal, calendario y formación ciudadana crearon un marco común que influyó en Europa y por herencia en América con ideas que aún permanecen vigentes. Nos llamamos latinoamericanos porque nuestros idiomas, el español y el portugués, provienen del latín, la lengua de Roma. El latín vulgar que hablaba la gente fue transformándose con el tiempo y dio origen a las nuevas lenguas romances, como el español, portugués, francés, italiano, rumano y muchas otras más. Por eso nuestras palabras están llenas de Roma. Por ejemplo, amiquis, que ahora la utilizamos como amigo, o aqua, que ahora es agua, corpus, cuerpo, tempus, tiempo, y así muchas palabras más. Hasta la gramática y muchísimos prefijos y sufijos que usamos como pre, inter, sion, ble, provienen del latín. Así que cuando decimos educación, nación o tradición, estamos respirando a Roma sin darnos cuenta.
Así, Roma nos conecta porque hablamos su lengua transformada, leemos su tradición literaria y organizamos nuestra vida cívica con marcos que ellos forjaron. ¡Salve, ciudadanos! Hoy voy a recitar un gran poema épico griego, lleno de aventuras y héroes valientes. Pero es tan griego. Necesitaría ahora mismo un traductor para entender esto. Menos mal que alguien se encargó de traducir, adaptar y darle voz propia a estas historias. Y gracias a ese esfuerzo nació la literatura romana. Imaginemos la Roma del siglo III a.C. Por primera vez el público romano pudo presenciar una historia griega, pero contada en su propio idioma. Esta fue la semilla de la literatura latina formal. Todo comenzó con Livio Andrónico, un griego que había llegado a Roma como prisionero de guerra en el año 272 a.C. Él adaptó la famosa Odisea de Homero al latín, usando un verso antiguo llamado Saturniano, y sorprendió a los romanos con historias de héroes y aventuras. Comparemos ahora la literatura griega y la literatura romana. La literatura griega surge alrededor del siglo VIII a.C., destacando los poemas épicos de Homero y el teatro de autores como Sófocles y Eurípides. Los griegos daban gran importancia a la tradición oral, transmitiendo sus obras de generación en generación antes de escribirlas. La literatura romana, en cambio, comienza en el siglo III a.C. y está fuertemente influenciada por la griega. Los romanos adaptaron muchos mitos e historias griegas, pero los integraron a su propio contexto cultural. En cuanto a géneros, ambas literaturas incluyen poesía, épica, teatro, filosofía e historiografía. Sin embargo, la griega enfatiza la relación del individuo con los dioses y el destino, mientras que la romana destaca valores como el deber, el honor y el patriotismo, como vemos en la Eneida de Virgilio. El idioma también marca una diferencia. La griega se escribía en griego, la lengua del saber, y la romana en latín, una lengua práctica usada en todo el imperio. Acompáñenme ahora a conocer las características, géneros y autores más influyentes de la literatura romana. Entre sus características se encuentran el valor que los romanos daban al deber, la virtud y el orden, la importancia de la política y la retórica como ejes de su cultura, lo cual se refleja en sus obras, y el hecho de que muchos textos buscaban enseñar, persuadir o criticar, más que simplemente entretener. La épica romana narra hazañas heroicas y mitos fundacionales. El máximo exponente es Virgilio con la Eneida, una epopeya que cuenta el viaje de Eneas desde Troya hasta Italia, exaltando los valores romanos como el sacrificio y la obediencia al destino. El teatro romano brilló sobre todo con la comedia. Fue uno de los géneros más populares en Roma. Se representaba en festivales públicos y conectaba con el pueblo a través del humor. Plauto, con obras como Anfitrión y la comedia de la olla, usaba personajes exagerados, juegos de palabras y situaciones absurdas. Terencio, en cambio, ofrecía comedias más refinadas y realistas, como El verdugo de sí mismo, con diálogos elegantes y una visión más humana de los personajes. La tragedia romana, heredera de la griega, conservó cantos, música y máscaras, pero añadió su propio estilo. 5 actos, dramas crueles y un lenguaje retórico elevado. Hubo 2 tipos, la fábula coturnata de mitos griegos y la fábula praetexta, con personajes romanos. Autores como Livio Andrónico, Nevio, Enio, Pacubio y Acio sentaron las bases del género. Pero Séneca, filósofo estoico, se destacó por adaptar mitos griegos como Medea, Fedra y las troyanas, transformándolos en tragedias intensas que exploran las pasiones humanas y los conflictos del alma.
La lírica romana nació entre rituales religiosos y danzas guerreras. Los antiguos Carmina, como el Carmen Saliare y el Carmen Arvale, fueron los primeros cantos que marcaron el ritmo de una poesía que luego se volvería profundamente personal. La lírica florece con Catulo, el poeta del amor y la pasión. Sus versos a lesbia, como odio y amo, revelan emociones crudas y sinceras. Luego llega Horacio, el maestro del equilibrio. En sus odas nos invita a disfrutar la vida con su famoso Carpe Diem. Filosofía, amor y patriotismo se entrelazan en su obra. La elegía toma fuerza con Tibulo, Propercio y Ovidio. Tibulo, quien canta el amor sencillo y campestre, imaginando una vida feliz junto a Delia y Némesis. Propercio, quien pone en el centro a su amada Cintia, con una pasión intensa que recuerda a Catulo. Y Ovidio, quien nos deslumbra con su Metamorfosis, una obra que reúne cientos de historias míticas de transformación. Y esto fue solo una pequeña parte de la literatura romana. Hay mucho más por descubrir. Permítanme presentarme. Soy Marco Furio Camilo, general y soldado de Roma. Quiero hablarles del valor más grande que nos unía a todos los romanos, y es el patriotismo. Para nosotros Roma siempre estaba por encima del individuo. Nuestra vida, nuestra fuerza y hasta nuestra sangre pertenecían a la patria. El ciudadano romano debía mostrar lealtad, no solo en palabras, sino en hechos. En el ejército aprendimos que servir era un honor, porque cada victoria que conseguíamos no era personal, era un triunfo de todo el pueblo romano. Yo mismo viví lo que significa entregar todo por la patria cuando Roma fue invadida por los galos. Aunque muchos pensaban que la ciudad estaba perdida, luchamos con la convicción de que Roma debía seguir en pie, porque Roma no era solamente un lugar, era nuestra identidad, nuestro destino compartido. Ese orgullo cívico estaba en cada aspecto de la vida, en las leyes, en los templos, en los caminos, en las obras públicas. Roma nos daba un propósito y nosotros, a cambio, le dábamos fidelidad absoluta. Ese es el espíritu patriótico que hizo grande a Roma y que yo, como soldado, tuve el privilegio de encarnar. Muchas gracias. Ahora quiero presentarles un aspecto fascinante de la vida romana, la belleza y el placer. Para los romanos, la belleza no era un lujo, era una manera de vivir. Ellos entendían la belleza como proporción y armonía, además de utilidad. Si miramos sus templos, sus esculturas o incluso los baños públicos, podemos ver cómo buscaban que todo tuviera equilibrio y perfección. No se trataba solo de mirar algo bonito, sino de sentir que el orden, la grandeza de Roma también estaban presentes en su arte y en su arquitectura. El placer, por otra parte, tampoco era mal visto, al contrario, los romanos lo consideraban natural, siempre que se disfrutara con moderación. Aquí es donde ellos nos enseñan algo interesante. El placer no estaba en los excesos, sino en compartir un banquete, en asistir a un espectáculo en el Coliseo, o en relajarse en las termas, o en celebrar en las fiestas. Para ellos, estos momentos no eran simples distracciones, eran espacios donde se fortalecían los lazos sociales, donde se unía el pueblo y donde la vida tenía sabor. Algunos filósofos romanos incluso reflexionaban sobre esto. Los epicureos decían que el placer debía buscarse. Los estoicos defendían la virtud, aunque reconocían que la belleza y el goce moderado también podían enriquecer la existencia. En resumen, los romanos nos muestran que la vida puede ser plena cuando se equilibra la búsqueda de la belleza con el disfrute del placer, una combinación que hizo de su cultura no solo poderosa, sino profundamente humana.
Nosotros, los dioses romanos, siempre estuvimos para ustedes. Nunca fuimos ajenos. Siempre que ustedes cumplieran con su parte, sus sacrificios, su devoción y su fe, estábamos desde la mañana hasta el atardecer, en el volar de las aves, en las señales del cielo. Nosotros éramos los que les dábamos abundancia y victoria en las guerras. Nosotros no nos confinábamos a los templos, estábamos siempre con ustedes. Ustedes nos prestaban sacrificio, nosotros les dábamos nuestra compañía. Les digo algo, si Roma fue victoriosa, fue por nosotros.